José Luis Restán. El Espejo. Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo cuando son las 13:33, el espacio diario de información y análisis eclesial en la cadena COPE. Un saludo de Eva Galvache. Un día más nos hacemos eco del drama de miles de personas que sortean alambradas, cruzan los Balcanes, andan kilómetros y kilómetros huyendo del horror de la guerra, buscando lo que piensan va a ser una vida cuanto menos digna. La última hora, ya han escuchado nuestros compañeros de los servicios informativos, habla de 50 refugiados muertos en un camión en Austria. Una crisis migratoria ante la que la Iglesia nos está pidiendo actuación, porque quienes hacen esto son personas como nosotros, jóvenes, mujeres, hombres, familias enteras, muchos con sus bebés en brazos. Hay que ponerse en su piel para entender qué esperanzas y deseos les mueven a dejar su tierra, su familia, los amigos, su casa. ¿De qué situaciones buscan escapar? ¿Quién de nosotros no huiría del hambre, de la persecución o de la guerra, cuando no de la muerte? La Iglesia reconoce el derecho de los Estados a regular los flujos migratorios y las dificultades que ello implica, pero resalta que hay derechos que son prioritarios. Se lo hemos escuchado tanto al Papa Francisco como a sus antecesores. Ante el fenómeno migratorio hay que responder con la globalización de la caridad y de la cooperación. En declaraciones a COPE, el obispo responsable de la Comisión Episcopal de Migraciones, Monseñor Ciriaco Benavente, ha dicho que Europa está empezando a abrir los ojos ante el drama de la inmigración y ha valorado las posturas de firmeza de los gobernantes ante los racistas intolerantes, porque ante situaciones extremas hay que responder con soluciones extremas y coger las manos que nos tienden quienes se están ahogando o muriendo de hambre. Como cada día, al comienzo de nuestro programa nos detenemos en la actualidad de la vida de la Iglesia en España y el mundo. Es una información que ha preparado Cristina Sendra. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Eva. El presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, Monseñor Ciriaco Benavente, ha hablado para los programas religiosos de COPE sobre la situación de los refugiados de Siria e Irak. El obispo de Albacete menciona las palabras del Papa Francisco, una iglesia sin fronteras, madre de todos. Considera que la precariedad de los refugiados estos últimos días en las fronteras occidentales, que en algunas ocasiones han producido incluso la muerte, están concienciando a Europa de la gravedad de la situación. Está empezando a abrir los ojos Europa pues ante esta realidad. Es significativo lo que ha ocurrido recientemente, a estos días pasados, con la canciller Angela Merkel visitando pues un centro de refugiados. Yo creo que es significativo el que ella haya dicho que no va a haber ninguna tolerancia contra aquellos que son racistas o que están en contra de los demás, ¿no? El Papa ha insistido mucho que esto no es un problema para solucionarlo solamente pues un país o solamente, diríamos, unas asociaciones. Es un problema que exige respuestas globales. Monseñor Ciriaco considera que es necesario que abramos un hueco en Europa para ayudar a estas víctimas de la guerra, ya que no podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta situación de emergencia que involucra tantas vidas. La guerra ha hecho que muchas personas que vivían incluso de una manera acomodada lo pierdan todo, absolutamente todo. Cuando las personas están en esa situación, yo creo que todos tenemos experiencia, hemos conocido que aunque la casa sea pobre y pequeña, cuando hay una situación de extrema necesidad siempre podemos apretarnos un poco más para acoger a alguien más, ¿eh? A situaciones extremas hay que responder también con soluciones pues extremas, ¿no? Y podemos nosotros no coger la mano de esos hermanos que nos la están tendiendo, que están a punto de ahogarse y de perecer o de morir de hambre, ¿no? Muchos jóvenes o algunos jóvenes españoles no han querido permanecer ajenos a esta situación difícil para todos los que han abandonado sus hogares por su fe. 2 grupos de ellos han partido a Oriente Medio a ayudar a estas víctimas. El mes pasado, un grupo de 6 jóvenes de Barcelona viajaron a Irak. Se hacen llamar los Guardianes de la Fe. Nos lo cuenta Carmen Lavallén. Jaume Vives lleva junto a otros 5 jóvenes casi un mes en Irak hablando con la comunidad cristiana perseguida y lo que ha visto entre los refugiados asegura COPE es una fe grande, pese a que por ella familias enteras han sido expulsadas por sus propios vecinos y por el Daesh de sus casas hacia el Kurdistán, donde muchos viven en contenedores de mercancías. Hay gente que aquí, teniendo motivos reales para decir, no, yo no soy cristiano, porque pierde la casa, pierde el trabajo, pierde los padres, pierde los hijos, pierde el futuro, pierde todo, pues teniendo todos los motivos, decide perder la casa, perder el trabajo, perderlo todo y no regresarnos.
Con esta experiencia que cuenta en el blog Guardianes de la Fe, su intención es llevar a cabo un documental con los testimonios que ha recogido, muy duros, asegura, pero también muy valiosos. Ayer mismo partieron otro grupo de jóvenes acompañados de un sacerdote hacia el campo de refugiados del Kurdistán iraquí. Hasta el próximo 9 de septiembre llevarán a cabo tareas como la construcción de instalaciones, ayuda a refugiados o atención sanitaria, que el Obispado Caldeo Católico de Kirkuk les asignará. Este campamento tiene también como objetivo denunciar la situación de persecución y desplazamiento forzado de los cristianos de Medio Oriente, así como procurar la mayor concienciación posible en Occidente. También pretenden grabar un documental sobre la situación de los cristianos perseguidos. Y el Vaticano ha previsto un viaje del Papa Francisco para noviembre, su destino África. Aún no hay confirmación ni fecha oficial, pero noviembre promete ser el mes elegido para el primer viaje del pontífice al continente africano. Nos informa desde Roma Ángeles Conde. Como decís, no hay confirmación oficial todavía, pero la Santa Sede ha reservado 5 días en el calendario de actividades del Papa para el viaje a África. Según este documento, sería del 25 al 30 de noviembre. El Papa Francisco había expresado en muchas ocasiones su deseo de viajar al continente africano. La primera vez fue en el vuelo de vuelta de su viaje a Sri Lanka y Filipinas. También lo dijo en junio, en un multitudinario encuentro con sacerdotes en Roma, en la Basílica de San Juan de Letrán. Explicó que quiere ir a República Centroafricana, Uganda y añadió que quizá Kenia, pero que aún quedaban algunas cuestiones por zanjar. De producirse este viaje, el Papa Francisco viajaría al continente africano 30 años después de la primera visita apostólica de Juan Pablo II a África. En marzo de 2009, el Papa Benedicto XVI visitó Camerún y Angola. Siendo así, este viaje del Papa Francisco, si se produce en noviembre, será su 11º viaje internacional y el primero a África. Gracias, Angelines. Hoy celebramos el Día de Santa Mónica, madre de San Agustín. Esta santa argelina se bautizó siendo una joven. Sus padres la desposaron con Patricio, un hombre mayor y pagano que le infligió un gran maltrato durante su matrimonio. Ella, a pesar de la ira, ludopatía y vicios de su cónyuge, continuó acudiendo a misa todos los días y rezando hasta conseguir su milagrosa conversión y bautizo. Su hijo, Agustín, también le produjo enormes sufrimientos por su vida desordenada y contraria a la fe. Sin embargo, la oración de la paciente Mónica logró la conversión de Agustín, que terminaría siendo santo y doctor de la Iglesia. Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta jornada. Gracias, Cristina. Un placer. Les invitamos a seguirnos en nuestro portal cope.es, en nuestras redes sociales. Ya saben, tenemos Twitter, @religión_cope. También nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Ahora llega el momento para irnos al cine con Infowat. Hola Ninfa, buenas tardes. Hola Eva, muy buenas tardes. Hoy nos traes una película familiar y de animación. Sí, que además es uno de los estrenos atractivos de la semana. Se trata de Atrapa la bandera, que llega mañana a las pantallas, dirigida por el vallisoletano Enrique Gato, al que, bueno, recordaremos por el que fue su debut como director de largometrajes hace 3 años, Las aventuras de Tadeo Jones, una película también familiar y de animación que tuvo mucho éxito de público en España y una impresionante proyección internacional. ¿Atrapa la bandera es también de aventuras como Tadeo Jones? En la línea y con el espíritu de Tadeo Jones, pero ahora es una aventura de ciencia ficción espacial y que también es una aventura emocional. Un niño llamado Mike, hijo y nieto de astronautas, comparte sus juegos y sus experimentos con 2 grandes amigos, un niño y una niña que son de lo más divertido, y con su mascota Igor. Pero hay un malo malísimo, un ambicioso multimillonario, que quiere falsear la historia de la llegada del hombre a la Luna y de paso hacerse con la mayor fuente de energía para someter a todos los países. No le importa ser un pillo si con eso se llena el bolsillo. Ese es su lema, ¿eh? Y esto provoca que la NASA reactive la carrera espacial que había quedado abandonada años atrás y decida mandar un cohete tripulado para recuperar la bandera que dejaron en nombre de la humanidad los primeros astronautas en la Luna. Y de ahí le viene el Atrapa la bandera del título de la película. Sí. Se trata de llegar como en una carrera antes que el malo malísimo a la Luna. Y en esa aventura espacial están involucrados el pequeño Mike y su abuelo, que desde hace años no habla con su propio hijo, el padre de Mike. Por eso el niño está siempre intentando unir a la familia, que como se repite muchas veces en la película, es lo más importante. La familia y los amigos. Mira, si Tadeo Jones estaba bien, con Atrapa la bandera se supera. O sea, que entiendo que te ha gustado la película, Sí, o te ha encantado. Me ha encantado, me ha gustado mucho. Me parece una película llena de valores. Además, de verdad que es un verdadero orgullo ver esta película, que es de producción española, y leer en los créditos tantísimos
muchísimos nombres españoles en una obra que no tiene nada que envidiar a grandes producciones de animación del cine norteamericano, ¿sabes? Y además con más contenido que muchas de ellas. Por cierto, el guión es de Jordi Gasul, Neil Landau y Javier López Barreira. La música de Diego Navarro. Y con una canción, Te sigo, interpretada por el grupo Aurín, que ya sabes que es la locura de los adolescentes. Hombre, es que cantan bien, ¿eh? Sí. A mí me lo parece. Sí, sí. A mí de lo que no me cabe duda es de que Enrique Gato es uno de los nombres del cine español a los que no hay que perder de vista. Bueno, aunque es una película familiar y parece que estamos hablando de una película para niños, pero yo creo que nos puede gustar a cualquiera, ¿no? Aunque solo sea por ese orgullo patrio, como tú estás diciendo, de ver una buena producción española. Sí, sí, pero además si les gusta la animación les puede encantar a los mayores. Porque puedo decirte que tiene un montón de guiños cinéfilos que captan los mayores más que los niños, por supuesto, y algunas ironías también. A mí me parece estupenda. Bueno, pues nos lo ha recomendado Ninfa, es uno de los estrenos atractivos de esta semana. Se trata de una película española, así que ya saben, vayan a verla. Se llama Atrapa la bandera. Gracias, Ninfa. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Y recordamos en este momento las palabras de Carlos Morán de Bustos, el juez decano del Tribunal de la Rota. Bueno, el servicio jurídico que se articula a través de toda la estructura jurídica que tiene la Iglesia no es sino es un servicio a los fieles, un servicio que parte de un derecho fundamental de esto que establece el canon 221, que es el derecho a la tutela judicial efectiva, que en última instancia se concreta en el caso del matrimonio en el derecho a saber la verdad del propio estado conyugal. La Iglesia estudia en cualquier proceso jurídico, pero en concreto en los procesos de nulidad, la verdad del propio estado conyugal, la verdad del propio matrimonio. Lo que hace es determinar si, no obstante la apariencia de verdad, realmente lo que celebraron aquellos esposos era un matrimonio real en verdad, y por tanto analizamos la verdad del vínculo conyugal en el momento de surgir. En estos procesos, que son de naturaleza declarativa, en los que nos limitamos a constatar la verdad de la realidad del vínculo conyugal, ¿no? Y por tanto se trata de tener buen ojo clínico jurídico, y hay que analizar con criterios pues mensurados y que lógicamente con conocimiento, ¿no? Bueno, claro, el procedimiento no responde a la verdad de los hechos dentro de la rota por esto, ¿no? Lógicamente la Iglesia tiene que poner mecanismos y procedimientos que permitan que cualquier fiel, también los que no pueden económicamente, lógicamente, pues puedan ver garantizado el ejercicio de sus derechos, también el de acudir a los tribunales. El Espejo. José Luis Restán, COPE, estar informado. Miembros y miembros. España parece predisponerse a ser el parque temático del disparate. Es un disparate. Un disparate. Es un disparate. Servidor Herrera Carlos va a estar en COPE para contar lo que pase, lo que no pase y analizarlo con los mejores. Por eso les espero a partir del 1 de septiembre en Herrera en COPE. Hasta septiembre. COPE, estar informado. Jorge ve que quien quitó el cable al teléfono y creó el teléfono inalámbrico lo petó, como en Berti, que te bajan el precio al unir coche y moto en un solo seguro con el 6 ruedas. ¡Atrevívete! Con el seguro 6 ruedas ahorra al unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. 902030852. Berti.es. Seguros para gente despierta. El Espejo. José Luis Restán, COPE, estar informado. Es la 1:47 y llega al Espejo el momento para la entrevista. Hablamos hoy, en los próximos minutos, con Miguel Ángel Cortés, provincial de los Marianistas. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a explicar por qué traemos hoy a Miguel Ángel al Espejo.
a la Congregación de los Marianistas pertenece el autor de un libro, José María Salaverry, que es autor de un libro titulado Amigos en el Señor, hombres y mujeres de la historia unidos por la fe. Y nuestro invitado, está publicado por Ediciones Encuentro. Nuestro invitado se ha leído este libro que recoge, entre otras biografías, las de Luis Martín y Celia Guerin, un matrimonio de finales del siglo XIX, que el próximo día 19 de octubre, con motivo del Sínodo de la Familia, el Papa canonizará. Aparte de este matrimonio, hay otros hombres y mujeres de la historia unidos por la fe en este libro, que después vamos a hablar. Pero vamos a empezar, Miguel Ángel, por la vida de Luis y Celia, que son los padres de Santa Teresa del Niño Jesús. Efectivamente. Pero como sí. dice el autor, su mérito no reside únicamente en haber sido padres de esta santa, sino en otros detalles que tú nos vas a contar, como por ejemplo han tenido una sencilla y profunda santidad, se recoge en el capítulo 11 de este libro. No sé por dónde quieres que empecemos, Claro, por cómo se conocieron, por ejemplo. Sí, es muy interesante eso, sí. En realidad, claro, ellos son conocidos sobre todo por su hija, ¿no? Santa Teresa del Niño Jesús. Pero es verdad que las otras hijas suyas también están en proceso de beatificación, ¿no? Pero a mí lo que me parece más interesante de esta pareja es el amor que se tenían entre ellos, ¿no? Porque es lo que realmente la Iglesia quiere poner sobre la mesa a propósito del sínodo, ¿no? Realmente es una pareja muy, muy enamorada, ¿no? Y que además tuvieron que hacer frente a situaciones difíciles. Muy difíciles, por ejemplo, la muerte de 4 hijos, ¿no? Uh-huh. O la guerra franco-prusiana que hizo que su pueblo se llenase de soldados, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y luego ella, Celia, también tuvo un cáncer y murió joven. Sí. Eso he leído, que murió con 46 años. Efectivamente. Pero efectivamente esas pruebas tan duras como que, por ejemplo, sobrevivieran esas hijas, que luego fueron, si no me equivoco, todas religiosas. Cuéntanos un poco. Sí. Bueno, pues efectivamente sus hijas fueron entrando en diversas, en 2 congregaciones, en el Carmelo y en las religiosas de la Visitación, ¿no? No entraron todas de golpe, e incluso primero entró la que hoy es Santa Teresa y luego entró la hermana mayor, ¿no? Porque la hermana mayor se quedó cuidando a su padre, etcétera, ¿no? Y fue pues una situación curiosa porque ellas fueron descubriendo cada una por su lado, ¿no?, la llamada del Señor y fueron entrando. Y los padres lo vivieron con un gran sentido de entrega, ¿no? Sobre todo cuando ya había muerto la madre y se quedó solo el padre, Luis. Claro, quedarse sin ninguna hija que lo cuidara al final, ¿verdad?, pues resultaba duro, ¿no? Pero efectivamente lo vivieron con un gran sentido de entrega, ¿no? Luego veo que el autor, Luis Salaverry, destaca también esta vida sencilla de este matrimonio, sobre todo que no estaban obsesionados por enriquecerse y fundamentalmente ponían todos en mano del Señor, o sea, era un matrimonio con una gran fe. Sí, él era relojero y joyero, tenía un pequeño negocio, y Celia, la madre, se dedicaba a hacer un trabajo de costura que se llama el punto de Alençon. Ellos vivían en Alençon, la Normandía francesa, ¿no? Y efectivamente tenían su pequeñita empresa familiar, por así decirlo, ¿no? Sí, un famoso encaje de Alençon. Exacto, sí. Y ellos, un detalle, por ejemplo, es que no querían trabajar los domingos, ¿no? Querían dedicarlo a la familia y al Día del Señor. Renunciaron a algunas acciones que podrían haberles enriquecido. Ellos pues vivían bastante sencillamente, ¿no? Eso es cierto. Lo estás contando que llevaban una vida tranquila, alegre, con momentos duros, como en 1870 también, que se ven obligados a acoger en su casa y mantener a varios soldados alemanes a pesar de la escasez económica que tenían, ¿no? ¿Cómo fue este episodio? Pues efectivamente, sabemos que la guerra de 1870, Francia es invadida por Alemania
y además muy humillada, ¿no? Una humillación que después en la historia ha pesado mucho. Y efectivamente en su pueblo pues se instalaron los soldados alemanes y tuvieron que ser acogidos en distintas casas, ¿no? Es curioso que los soldados que se instalaron en la familia de la que estamos hablando se sorprendieron un poco de la acogida, porque claro, la mayoría de la gente lo recibía con muchísima reticencia, ¿no? Incluso, bueno, pues con malos modos, etcétera. Y ellos sí que es verdad que descubrieron una familia que los acogía y que no veía en ellos enemigos, sino seres humanos, ¿no? Hijos de Dios, y que por lo tanto merecían pues ser tratados, ser acogidos, ser alimentados, etcétera. Uh-huh. Hablabas de ese episodio del cáncer de mama que sobreviene a Celia en diciembre de 1875. Se la lleva 2 años después, a la edad de 46 años, y que morirá en brazos de su marido, quien se trasladará después a Lisieux. Y ahí empezará la aventura de las vocaciones al Carmelo de las distintas hijas que tiene, y que el padre acepta como un privilegio divino, ¿no? Hoy en día eso sería impensable, ¿no? Que tus hijas se fueran todas al Carmelo o a cualquier otro monasterio, vamos. Sí, efectivamente, hoy en día, pues esto desgraciadamente no se vive así, ¿no? Para ellos era una acción del Señor sobre su familia y lo vivían con espíritu de entrega, ¿no? De las propias hijas a la llamada del Señor. Hay que tener en cuenta que en aquel momento las vocaciones en las familias eran más frecuentes, por diversos motivos. Pero yo quisiera subrayar que en este caso no hay factores de tipo sociológico, por así decirlo, que motivasen estas vocaciones, porque en otros casos, pues bueno, era un medio de poder estudiar o era un medio de promoción, etcétera. En este caso se ve claramente que es una llamada del Señor a unas chicas que podían vivir perfectamente sin ningún problema en su casa, que se hubiesen casado, etcétera, ¿no? Y que además, pues bueno, tenían una cierta calidad humana, eso también es cierto. Este libro del que estamos hablando, de Ediciones Encuentro, que se titula Amigos en el Señor, hombres y mujeres de la historia unidos por la fe, que recoge a través de biografías, bueno, como la que nos estás contando de este matrimonio, Luis Martín y Celia Guerin, recoge la biografía de otras personas, relaciones de amistad vividas entre personas de distinto sexo a partir de su común unión en el Señor. ¿Qué otras biografías nos puedes destacar del libro, ya para terminar? Sí, pues mira, yo la verdad es que leyendo el libro he descubierto bastantes biografías muy interesantes que no conocía, ¿no? Porque todos más o menos sabemos que San Francisco de Asís y Clara pues vivían muy unidos en el Señor, ¿no? Y conocemos... Eso nos ha llamado la atención a todos, ¿verdad? El capítulo 5, Clara y Francisco. Bueno, esto los conocemos. Sí, y también pues sabemos de Santa Teresa de Jesús, Juana de Chantal y Francisco de Sales. Exacto, sí. Pero hay casos, pues para mí, muy novedosos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Diana y Jordán, ¿no? Jordán, que era superior general de los dominicos, y Diana, que era una monja dominica, ¿no? Un caso también muy bonito es el de Carlos de Foucauld y María, su prima, son experiencias muy interesantes, ¿no? Porque a la vez se combina en estas experiencias un amor, ¿no? Entre ellos, con una fortísima presencia de Dios en ese amor, ¿no? Y un amor que nunca pues ha derivado hacia exclusividad, ni hacia relaciones sexuales, ni nada de esto, ¿no? Sino que ha sido un auténtico alimento para la vida de estas personas. Es decir, leyendo el libro uno se encuentra expresiones muy llamativas. A veces unos se dicen a otros, bueno, pues es que sin ti pues no habría encontrado a Dios, o no habría sido capaz de hacer frente a la llamada de Dios, o no habría sido capaz de llevar a cabo mi misión, etcétera, ¿no?
son experiencias muy ricas desde el punto de vista humano. Pues es un libro de José María Salaverria, aunque quien nos lo ha presentado es Miguel Ángel Cortés, que es provincial de los Marianistas. Recordamos que el libro se titula Amigos en el Señor, hombres y mujeres de la historia unidos por la fe, y lo hemos traído a colación porque el próximo 19 de octubre, con motivo del Sínodo de la Familia, el Papa va a canonizar a Luis Martín y Celia Guerin, los padres de Santa Teresa del Niño Jesús, y el día de su matrimonio ha sido la fecha asignada a su fiesta litúrgica conjunta, que será el 12 de octubre. Miguel Ángel Cortés, muchísimas gracias por acompañarnos en El Espejo. A vosotros. Despedimos con buena música, ya saben, a mis compañeras que han estado en la producción, Cristina Sendra, Ana Romero. Les ha gustado esta canción que escuchamos de Matt Simmons, que les he propuesto. Dicen que es muy indie. Bueno, en el control de sonido nos ha acompañado Rafael Nieto. Llegan ya las noticias con Lorena Fernández en el Mediodía COPE. Nosotros volvemos mañana. Que pasen una buena tarde. Un saludo de Eva Galvache. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum, da dum dum dum, da dum dum, da da dum da dum dum dum, da dum dum dum, da dum dum. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love.